Hola amigos del ajedrez, revisando algunas partidas de Alekhine, encontré esta, donde Alekhine trata una posición de tipo final, pero donde es prácticamente un medio juego, pero sin dama. La principal particularidad que destaca en las sencillas posiciones del tipo de final de partida es el activo papel de rey, que se coloca valientemente en el centro del tablero y que no teme las posibles amenazas del adversario. No es menos característica en tales posiciones la lucha por la realización de peones libres, avanzar con masas de peones al objeto de cohibir al enemigo, rechazar su fuerza y facilitarse la realización de un peón libre. En este sentido, es instructiva esta partida entre Alekhine y Tribal, donde en un momento dado del juego Alekhine gana la calidad, pero el final es fantástico, la forma en que Alekhine irrumpe con su rey a través de las casillas negras, sacrificando un peón que tal parece no da nada, pero el rey decide la contienda. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos. Alekhine abrió con D4, D5 y ahora siguió C4, E6, caballo a C3, caballo a F6, alfil G5. Ahora Tribal juega caballo de B a D7. Con esto le está tirando una trampa a Alekhine, pero Alekhine evidentemente no cae. La trampa estriba en capturar dos veces este peón y ahora con el caballo. Pero esto perdería porque se sacrifica la dama con el objetivo de, una vez capturada la dama, el alfil de las negras da jaque, recupera la dama y el alfil posteriormente es capturado, con lo cual las blancas quedarían con una pieza menos. Así que esa es la trampa, pero ya es conocida la misma, por lo que después de caballo de B a D7 siguió por parte de Alekhine E3. Ahora sí se está amenazando ganar el peón. Alfil a E7, caballo F3, enroque, torre C1, todo teórico en el gambito de la dama rehusado, C6, alfil D3. Después de este desarrollo, que es una lucha por un tiempo en muchos de los jugadores, Alekhine no le importa en lo más mínimo que su adversario le haga mover dos veces el alfil, porque después de esta jugada y alfil por C4, bueno, se ha jugado dos veces el alfil, pero se ha eliminado la tensión central y las blancas tienen cierta ventaja en el centro del tablero. Ahora sigue la liberación de capa blanca, caballo D4, alfil por E7, dama por E7. Y una de las jugadas que le gusta a Alekhine es el salto del caballo a E4, con lo cual permite un futuro jaque en la casilla B4 y de esa forma cambiar las damas. Las negras jugaron caballo D7 a la casilla F6. Más frecuente es llevar el otro caballo a esta casilla con el objetivo de, después del cambio de las damas en D2, tener las posibilidades de ruptura de peones en la casilla E5. Después de la jugada caballo D7 a F6, siguió la retirada del caballo, se cambian las damas, dama B4 jaque, dama D2, dama por D2 jaque, rey por D2 y ahora torre D8. Se ha realizado el cambio de dama, aunque sobre el tablero queda todavía una cantidad suficiente de piezas, mientras que el rey negro está
con esperanzas en su escondite en el rincón de su enroque, el blanco se pasea tranquilamente en el centro del tablero y Alekhine en el futuro no se propone a quitarlo de ese sector. El hecho de que las negras hayan jugado su caballo a 3 alfil con el caballo de D7 le dificulta el avance de, como habíamos mencionado, avances incisivos con el avance de los peones, sobre todo el de C5. Hubiéramos estado tal vez en esta posición y existía la posibilidad de avanzar el peón a C5. Sin embargo, en esta posición es más incómodo para las negras liberar su juego. Desde un punto de vista, en la presente posición, el ataque al rey ha pasado a un segundo plano. El campeón del mundo limita el asalto con un amplio frente que mantiene al propio rey en el centro, luchando. La lucha tiene ahora un carácter de final de partida, aunque, como habíamos mencionado, existen todavía muchas piezas en el tablero. Alekhine reacciona con una estrategia fantástica, avanzando posteriormente sus peones en el ala de rey. Continuó con la activación de la torre DH a D1, alfil D7, hay que completar el desarrollo, caballo E5. Claramente que las blancas no pretenden cambiar el caballo por el alfil, pero lo que sí planifican es la siguiente maniobra futura. Las negras no quieren perder ese alfil y evidentemente no tienen mucho que elegir, donde elegir que no sea alfil E8. Alekhine lleva su rey a E2 y rey a F8. Las negras han sido sorprendidas y viendo con qué tranquilidad pasean por el centro del tablero el rey de las blancas, llevan allí el suyo también. Siguió F4, el comienzo de un amplio ataque de peones en el centro y en el ala del rey. Es maravilloso cómo Alekhine aplica una técnica tremenda en este tipo de posiciones. Siguió G6, rey a F3, torre A C8, alfil B3, torre C7, caballo E2. Ahora la lucha de las negras se centra precisamente en intentar el avance del peón a C5, pero no lo va a lograr. Caballo a E7, comienza el avance de peones en el ala del rey con G4, torre D a C8. Las blancas continuaron con caballo G3, caballo de F a D5. Esto permite a Alekhine realizar un raid con el caballo, un traslado del caballo para provocar la debilitación del ala de dama del enemigo, y por eso saltó con el caballo a E4, torre D8. Siguió el plan de Alekhine con caballo C5 y B6. No se puede evitar esta jugada, ya que de lo contrario las negras no tienen otro movimiento que hacer. Siguió caballo A6, torre de C a C8. Ahora avanza nuevamente E4 y las negras contraatacan en el centro con F6. Esto permite a Alekhine, por medios tácticos, decidir la partida a su favor. Continuando con la captura E por D5 y F por E5. Y ahora una jugada intermedia de 6, un buen movimiento por parte de Alekhine, conquistando material por medio de esta jugada. No queda otra cosa sino la siguiente continuación de las negras, que es la captura torre por D6. ¿Por qué razón? Si en este momento las
negras deciden entregar su peón en E4, seguiría rey por E4, torre por D6, rey a E5, torre de C a la casilla D8 y entonces caballo a C7 y el valiente rey lucha él mismo en el centro del campo enemigo a pesar de que allí existe todavía mucho ejército poderoso. Seguimos entonces con la continuación de captura del peón en D6, donde las negras después de D6 hicieron torre por D6, F por E5 y torre D5, conformándose con ceder la calidad, ya que de lo contrario hubiera sido más penoso si retira la torre a esta casilla perder el peón de E6. Por lo tanto, aquí está forzado a este movimiento torre a D5, alfil captura la torre en D5 y caballo por D5. Ahora, para darle salida a su caballo, Alekhine juega A3 y G5. El caballo sale buscando simplificaciones o de lo contrario el caballo se mantiene activo para las blancas. Las negras retiraron su caballo a E7 y el caballo regresa a D3 y nuevamente caballo D5. Ahora Alekhine hace un movimiento muy bueno, H4. Las torres tienen un valor cuando las columnas están abiertas. Por lo tanto, sacrifica este peón sin importarle el mismo. Pero esto crea debilidades también en el ala de rey de las negras. Si defienden ahora este peón, entonces después de los cambios de peones, la columna H estaría favorecida al primer jugador, a Alekhine. Treyvar capturó el peón, pero esto también le cede la casilla al caballo en F4 y fuerza el cambio de la pieza defensiva más importante de las negras, que es el caballo de 5. Caballo por F4, rey por F4, torre D8. Y ahora el rey sigue activo con esta jugada rey G5, que amenaza con entrar en F6, por lo que su contrario tiene que mover el rey a G7 para impedirlo. Pero la otra jugada del rey estaba en su función capturar el peón de H4, torre D5, el rey regresa nuevamente a G5, torre D8, no hay nada que hacer y el rey hacia la centralización. Ya veremos cuál es la idea de Alekhine con llevar el rey al centro del tablero. Torre D7 y rey E3. Torre B7 y ahora B4. La siguiente fase, fijación de los puntos débiles en la situación del enemigo y la preparación de la decisiva incursión del rey de las blancas. Jugaron A6, torre a F1, torre A7. No hay nada más que esperar pasivamente la incursión de la torre a F6 y defender el peón D6 con torre 7. Continúa el peón a A4 y ya veremos cuál es el objetivo. Las negras no tienen otra que mantenerse con el rey y fijar la debilidad de A6 por medio de A5. Siguió el avance B5. Es fácil aquí darse cuenta que las negras no podían o no debían capturar en A5 porque la torre de las blancas entrarían por la columna B. Ahora
será fácil percatarse cómo ha reforzado Alekhine su posición en el transcurso de las últimas 15 jugadas. El activo caballo negro ha desaparecido. Las debilidades de la posición de las negras son los peones de C6, E6 y A6. Están bloqueados y detenidos para la eternidad, para siempre. Esto ya permite al campeón del mundo realizar una gran incisión, una gran ruptura. Al estudioso del ajedrez le es necesario estudiar atentamente el siguiente ejemplo de realización artística de la supremacía material en el final. Piense un poco y qué jugada haría usted en este momento. Detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada que hizo Alekhine. Efectivamente, D5 permite a las piezas blancas irrumpir con decisivo efecto en el campo enemigo. Es necesario capturar con el peón de E, porque de lo contrario entraría, si se juega esta captura, entonces entraría con fuerza la torre en C8. Por lo tanto, vendría esta captura, pero ya Alekhine tiene dispuestas todas sus piezas de tal forma que no podrán ser desalojadas de las posiciones del negro. Y hace E6, rey a G7, pero nada. Ahora G5, H5, intentando un contrajuego con esta jugada, y que si Alekhine se equivoca, captura el paso, bueno, pues capturaría la torre, pero Alekhine está siempre atento. Y uno de los planes era ir con el rey por las casillas negras, rey D4, torre C7, rey a la casilla C5, torre C8 y rey D6. La maniobra es del estilo de toda la partida. El mismo rey ha ido al campo enemigo a entendérselas con el ejército contrario, quien avanzó ahora este peón a D4, pero nada de temor. Siguió el avance del peón a E7 y las negras abandonaron. Una bella partida de incursión de Alekhine en el campo del contrario, magistralmente utilizando la ventaja material. Espero que haya sido de su agrado esta partida y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!